Hola y bienvenidos. Mi nombre es Jairo Mejía, soy estudiante de la carrera de Tecnología Superior en Contabilidad en el Instituto Superior Universitario Sucre. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es acerca del capitalismo. En sí, el capitalismo es un sistema socioeconómico imperante en Occidente después de la caída del feudalismo medieval y dominante en el mundo entero en la actualidad en el siglo XXI. Es un sistema propio de las sociedades industriales burguesas. Sus rasgos principales son los siguientes: la propiedad privada de los medios de producción y el libre ejercicio económico. El capitalismo propone que el dinero marque la medida del intercambio de bienes y servicios y que es obtenido de diferentes formas. Por ejemplo, la remuneración del trabajo, en el caso de los trabajadores, proveniente de las rentas, en el caso de los propietarios, o como resultado del riesgo y la inversión, en el caso de los empresarios y emprendedores. Para que todo ello sea posible, es necesario que exista la propiedad privada y que el ejercicio productivo y comercial sea libre. O sea, que cada quien invierta en lo que quiera y coseche los frutos o pérdidas que el mercado le depare. En las sociedades capitalistas, por lo tanto, las relaciones de producción y de trabajo y de consumo de bienes y de servicios están determinadas respectivamente por un sistema salarial y un sistema de precios. De esta manera, los individuos consumen lo que la cantidad de dinero que producen les permite. La sociedad entera funciona entonces buscando obtener un beneficio. Esto es un ingreso económico mayor a los egresos que permita un excedente de capital, o como nosotros decimos, que les permita invertir o ahorrar. El capitalismo es central. Generalmente tiene una autorregularización del mercado que marca la relación entre oferta y demanda. Los productos más demandados y por ende los más escasos encarecen, mientras que los que menos son demandados o los que más son abundantes se abaratan. Esa es la idea, es el objetivo de numerosos debates. A menudo es conocido como la mano invisible del mercado. Tenemos unas características muy importantes del capitalismo, que son las siguientes. Propone el capitalismo como una medida de relación económica. Su obtención mediante la libertad económica y la explotación de la propiedad privada. Para ello, es fundamental que esta última sea permitida y protegida por el Estado. El capitalismo es el sistema económico propio de las sociedades industriales y burguesas, y su aparición marcó el final del feudalismo. La burguesía, que son los comerciantes, y más tarde los industriales. Desplazó la aristocracia, que son los terratenientes o los que tenían eh, poder adquisitivo solamente por ser nobles, que era la clase dominante. Se sostiene en base a la idea de la oferta y la demanda. Los bienes y servicios son demandados por su público consumidor y ofertados por sus productores, dependiendo de cómo se está dando esta relación. En tanto, el sistema capitalista promueve la competencia y recompensa el riesgo, el emprendurismo y la innovación, lo cual se tradujo en el siglo XX en un desarrollo tecnológico desenfrenado. Al mismo tiempo, permite y recompensa la especulación y la usura, permitiendo la generación de ganancias a partir de una deuda de intereses y otras actividades improductivas. Ahora, existen distintos modelos del sistema capitalista. Les voy a nombrar los siguientes, que son el proteccionismo, según el cual el Estado fija aranceles y regulaciones para encarecer artificialmente los productos provenientes del extranjero y así proteger su industria y fomentar el consumo de bienes y servicios nacionales. Tenemos el dejar hacer, que limita al máximo las intromisiones del Estado y permite la mayor cuota de liberaciones al mercado sin regulaciones de ningún tipo. Tenemos una economía social de mercado.
que es totalmente contrario al anterior y plantea que el ejercicio económico debe ser regulado y planificado por el Estado, sin llegar al extremo de asfixiar las libertades económicas fundamentales. El capitalismo corporativo, en el cual el mercado está dominado por corporaciones jerárquicas y grandes puntos económicos que ejercen el poder y determinan el mercado. Por otro lado, el capitalismo constituye una sociedad dividida en clases sociales, de acuerdo a sus ingresos económicos y posesión de capitales. Dichas clases sociales son de acuerdo a la mirada marxista del capitalismo. La burguesía y alta burguesía dueña de los medios de producción o de grandes capitales de inversión. La clase trabajadora cuya participación en la sociedad es vender su capacidad de trabajo, sea calificada o no. Y también el lumpe, que se refiere al sector improductivo de la sociedad. Bueno, dimos un abstract pequeño acerca de lo que es el capitalismo, ¿verdad? Pero para poderlo entender de una mejor manera, vamos a dar una reseña histórica del mismo. El capitalismo no siempre se ha ofertado de la misma forma en la que hoy se lo hace. Aunque sus inicios formales datan del siglo XVI y del siglo XVII, hubo importantes antecedentes en diversos momentos y lugares de la historia. Su antecedente más directo se ubica hacia el final del medioevo. A medida que surgía de la sociedad feudal una nueva clase social dominante, la burguesía, cuya actividad comercial permitía la acumulación de dinero u otros activos, lo cual es un rasgo fundamental para el surgimiento de la lógica capitalista. El origen del capitalismo estuvo fuertemente determinado por la expansión de la industria textil inglesa a partir del siglo XVII. Gracias a la manifestación del trabajo, en el siglo XVIII, con las primeras máquinas artesanales, comenzó el modo industrial de producción. El surgimiento de los primeros estados-nación y la revolución industrial fueron elementos clave en la instauración en Europa del nuevo sistema. El espíritu del capitalismo clásico de la época fue comprendido por el economista y filósofo escocés Adam Smith, que vivió en el periodo de 1723 a 1790. Fue plasmado en su obra La riqueza de las naciones, publicada en el año de 1776, de donde surgió el fundamento central del libre mercado, que aconsejaba la menor intromisión del Estado posible. Sus ideas fueron luego parte de la filosofía del liberalismo en el siglo XIX, época que precedió el desarrollo del sistema de fábricas y el gigantesco éxodo de las regiones rurales a las urbanas. De este modo, dando orígenes a la clase obrera o proletariado. En adelante, el capitalismo sufrió enormes cambios de su modo de funcionamiento, impulsado por las catástrofes económicas del siglo XX y sus dos guerras mundiales, además la constante innovación tecnológica que marcó la segunda mitad de este siglo. Hasta el capitalismo se volvió global a inicios del siglo XIX. Este sistema económico ha tenido fuertes críticas, ¿verdad? Durante mucho tiempo porque te da muchas perspectivas. Entre ellas son la perspectiva marxista y la perspectiva ecológica. De acuerdo al materialismo histórico propuesto por Marx, el capitalismo es un sistema de producción inherente e injusto, en el que las clases proletariadas son explotadas por la burguesía como mano de obra. A cambio, obtienen un salario que usan para consumir, entre otras cosas, los bienes que ellas mismas produjeron. O sea, que el trabajo de los obreros es capitalizado por la burguesía, que extrae de ellos una plusvalía o ganancia, eximiéndose así de tomar parte en el trabajo. Otra mirada, nacida en el seno brutal de la sociedad capitalista en el siglo XIX, proponía que el capitalismo reproducía la pobreza, yendo en beneficio únicamente de las clases pudientes, que necesitaban de grandes cantidades de trabajadores que explotar. El capitalismo del siglo XX logró un desarrollo económico y un estado de bienestar que elevó inmensamente los estándares
de la vida en Europa y Estados Unidos, suavizando allí los efectos nocivos del capitalismo y desplazándolos hacia las naciones subdesarrolladas, creando así un mundo desigual. Además, este desarrollo se logró gracias al colonialismo y al saqueo de los recursos naturales del llamado Tercer Mundo. Por otro lado, la crítica ecológica apunta que la actividad industrial y el consumo de energía que sostiene el modelo capitalista de producción es inviable e insostenible en el tiempo, ya que impone un altísimo costo ecológico al planeta. El cambio climático, la contaminación ambiental y la destrucción de ecosistemas son parte de las responsabilidades que le achacan a este modelo económico. Bueno, ahora vamos a poner un contraste entre el capitalismo, el socialismo y el comunismo. Durante el siglo XX, el capitalismo en Occidente y en otras partes del mundo se defendió como la alternativa socioeconómica al consumismo. Este último era desarrollado por los totalitarios del bloque oriental. El conflicto entre ambos modos de organización económica y social, conocido como la Guerra Fría, enfrentó a Estados Unidos y a la desaparecida Unión Soviética como líderes de cada grupo. En los campos de la economía, la innovación tecnológica, la influencia política y la fuerza militar, sin embargo, fue un enfrentamiento indirecto. Ninguno de esos países se declaró la guerra el uno al otro. La posición tradicional heredada del conflicto destaca el capitalismo, sus libertades, su innovación y su modo de competitividad frente a la opresión y las pobrezas vividas en regímenes comunistas en Asia y en Europa del Este. A su vez, el comunismo aspiraba a una sociedad sin clases sociales y sin las injusticias de los países comunistas. Por otro lado, hoy en día el socialismo se considera una doctrina que inserta en el mundo capitalista, intenta manejar a través del Estado el ejercicio del mercado para obligarlo a responder a las necesidades económicas y sociales de la población. Muchos países capitalistas de relativo éxito poseen modelos tildados de socialistas o a lo sumo socialdemócratas, es decir, se preocupan de domesticar el capitalismo para darle un rostro más humano. Críticos del capitalismo han advertido que a menudo tienden a fomentar el surgimiento de monopolios, cuando una compañía asume el control exclusivo de una industria, y oligarquías, cuando las economías están dirigidas por grupos pequeños de personas poderosas. Esto es contrario a una situación de competencia perfecta en la que los consumidores siempre tienen una abundancia de productos alternativos entre los cuales elegir, y las compañías tienen que competir entre sí para ganar una clientela. Los monopolios son uno de los mayores obstáculos que existe en una economía plenamente saludable y los gobiernos tienen que gastar mucho tiempo intentando asegurarse de que las compañías no formen carteles ni se vuelvan tan grandes como para dominar una industria por completo. El problema es que los monopolios están en condiciones de cobrar a sus clientes más de lo que podrán si hubiese la competencia. Esto les disuade de tomar decisiones difíciles para reducir costes y volverse más eficaces, lo que a su vez socava la ley de destrucción creativa. Dado que es la gente, en lugar de los gobiernos, la que domina la economía, el capitalismo, por lo general, va de la mano con el libre mercado. Sin embargo, más allá de esto, una economía capitalista puede adoptar muchas apariencias diferentes. En la práctica, lo que en la actualidad solemos llamar economías capitalistas, como los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, el resto de Europa, y muchos países en vías de desarrollo, son en realidad economías mixtas, que combinan el libre mercado con la intervención gubernamental. Las economías completamente libres, las llamadas economías de laissez-faire, en francés, dejad hacer, nunca han existido. De hecho, la mayoría de las naciones
más importantes son en realidad mercados ligeramente menos libres de lo que eran hace pocos siglos, como muestra la historia de las ideas. La evolución del capitalismo se da en una forma muy temprana. Como dijimos antes, este evolucionó de un feudal de Europa medieval, en la que los campesinos trabajaban para beneficio de la nobleza terrateniente. A finales del siglo XVI, un sistema dio paso al mercantilismo, un precursor reconocible, aunque burdo, del capitalismo, alimentado por el comercio entre distintas naciones y el descubrimiento por parte de los europeos de los lucrativos recursos de las Américas. Los empresarios que manejaban esas rutas comerciales se volvieron extremadamente ricos. Y por primera vez en la historia, personas normales y corrientes empezaron a ganar dinero por derecho propio en lugar de depender del patrocinio de un monarca o un aristócrata, perdón, rico. Esta fue una revelación crucial. Y aunque Adam Smith hizo abundantes críticas a los puntos más delicados del mercantilismo, su fuerza motriz, a saber, que los individuos pueden beneficiarse al comerciar los unos con los otros, fue uno de los preceptos claves del capitalismo, que abrazó en la riqueza de las naciones. Entonces, el Estado mimaba más a los comerciantes que en la actualidad les permitía operar en monopolios y les ayudaba imponiendo aranceles a las importaciones. Sin embargo, las estructuras legales que evolucionaron a lo largo de un periodo de 200 años y los preceptos económicos de lucro y la competencia se convirtieron en los cimientos del capitalismo en la era moderna. En el siglo XIX, los industriales y los propietarios de Winston Churchill, las fábricas, reemplazaron a los comerciantes en lo que para muchos fue una edad de oro, de libre mercado. En comparación con la situación actual, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, el comercio y los mercados tenían pocas limitaciones y la intervención del gobierno era menor. Sin embargo, la tendencia de ciertas industrias a generar monopolios y traumas sociales y económicos se supuso la Gran Depresión en de la década de 1930, a la que siguió la Segunda Guerra Mundial. Incitaron a los gobiernos a intervenir más en sus economías, nacionalizar ciertos sectores y crear un estado de bienestar para los ciudadanos, justo antes de la quiebra de Wall Street en el año de 1929. El gasto del gobierno estadounidense equivalía a menos de una décima parte del producto del país. 40 años después era cerca de un tercio. Hoy ronda el 36%. Y todo indica que esa proporción seguirá aumentando con rapidez. Para entender con precisión por qué se produjo un salto semejante, no hay que ir muy lejos. Basta pasar al siguiente capítulo de la historia de nuestro planeta. Vamos a hablar ahora acerca del capitalismo y la democracia. El sistema capitalista tiene importantes implicaciones para la política y la libertad. El capitalismo es inherentemente democrático. Al dejar actuar a la mano invisible, que sabemos que es de la oferta y la demanda, al animar a los empresarios a trabajar con ahínco y a superarse a sí mismos, al priorizar el interés propio de los individuos sobre las decisiones del Estado acerca de lo que es mejor para la población y al permitir a los accionistas controlar las compañías, el capitalismo consagra la democracia individual y el derecho al voto en una sociedad de una forma que sencillamente no está al alcance de otros sistemas verticales. No es coincidencia que las sociedades no capitalistas tienden a ser de manera casi exclusivamente dictaduras no elegidas. En el caso de China moderna, muchos predicen que la adopción de los valores del libre mercado en el país finalmente se traducen en un movimiento hacia la democracia. Al igual que existe una tentación constante en las sociedades democráticas entre las intervenciones del Estado y los derechos individuales, existe un importante debate incesante acerca de qué medida el capitalismo trata a ciertos ciudadanos de forma injusta.
al tiempo que permite que otros prosperen de forma desmesurada, perdón. Sin embargo, es difícil encontrar un economista que esté en desacuerdo con la afirmación de que bajo los sistemas capitalistas las economías se han hecho más ricas, más saludables, se ha desarrollado más rápido, creando tecnologías más sofisticadas y por lo general llevando existencias políticas más cerradas que bajo los sistemas alternativos. Cuando el muro de Berlín y la Unión Soviética cayeron, resultó claro para todo el mundo que el capitalismo había dejado a las economías occidentales en una posición muchísimo mejor que las de aquellos países en los cuales se vivía un comunismo. Por consiguiente, los economistas han concluido que detrás de otro, que a pesar de los muchos defectos del capitalismo, sigue siendo el mejor medio que hemos descubierto para manejar una economía moderna y próspera. Como conclusión, podemos afirmar que tanto el capitalismo como el socialismo y el comunismo son dos formas distintas de gobernar una democracia. Pero lo que tenemos que tener en cuenta muy claro es que ninguna de estas tendencias tan extremistas es beneficiosa para los ciudadanos. Debemos de encontrar una sociedad un poco más empática, en la cual no solamente nos vayamos guiados por el dinero, pero en la cual tampoco permitamos que si nos esforzamos por tener más, si nos esforzamos y damos lo mejor de nosotros, no se vea recompensado. A mi criterio, creo que un capitalismo consciente, responsable de la ciudadanía es muy saludable para la misma, pero implementado de una forma correcta, sin corrupción y siendo, como digo, más empáticos entre nosotros. Agradezco mucho, queridos oyentes, esta presentación y la atención puesta en la misma y les deseo muchos éxitos. Gracias.